En 1938, México se encontraba ante una encrucijada que definiría su futuro. El presidente Lázaro Cárdenas acababa de expropiar el petróleo extranjero, desafiando a las potencias mundiales. Pero pocos conocen otro proyecto igualmente ambicioso: la construcción de un complejo industrial que convertiría a México en potencia manufacturera de América Latina. Un plan que movilizaría millones de pesos, involucraría ingenieros de 3 continentes y prometía transformar regiones enteras del país. Sin embargo, algo salió mal. Documentos del Archivo General de la Nación revelan reuniones de alto nivel, presiones económicas internacionales y decisiones que cambiaron el rumbo de una nación. Hoy, 86 años después, los historiadores han comenzado a reconstruir la historia completa de lo que pudo ser y nunca fue. Esta es la historia real del Plan Sexenal de Industrialización de 1934-1940. Específicamente del megaproyecto siderúrgico de Altos Hornos que enfrentó obstáculos insuperables, y de cómo las condiciones de la época determinaron el destino industrial de México. Antes de continuar, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad estás viendo este video. ¿Eres de Ciudad de México, Buenos Aires, Madrid, Bogotá, Lima? Escríbelo abajo. El año 1934 marcó el inicio del gobierno de Lázaro Cárdenas, quien llegó a la presidencia con planes concretos para industrializar un país que dependía casi exclusivamente de la agricultura. El contexto internacional parecía favorable. La Gran Depresión había cuestionado el modelo liberal, y México necesitaba infraestructura industrial moderna. El Plan Sexenal 1934-1940 incluía proyectos de infraestructura, pero uno destacaba por su ambición: la creación de una industria siderúrgica nacional en Monclova, Coahuila, aprovechando yacimientos de carbón y mineral de hierro. La inversión proyectada era monumental, aproximadamente 50 millones de pesos, casi el 10% del presupuesto federal anual. El proyecto contemplaba Altos Hornos capaces de producir 200,000 toneladas de acero al año. En 1935 se formó una comisión técnica encabezada por el ingeniero Marte R. Gómez. La comisión viajó a Estados Unidos, Alemania y la Unión Soviética para estudiar tecnología siderúrgica. Los informes revelan el interés por los complejos industriales observados en el Ruhr alemán y en Magnitogorsk soviético. En marzo de 1936, mientras la comisión preparaba su informe final, las relaciones diplomáticas comenzaban a complicarse. Telegramas del Departamento de Estado desclasificados documentan conversaciones sobre la viabilidad financiera de proyectos industriales mexicanos. Los historiadores han notado la coincidencia temporal entre estas comunicaciones y las crecientes dificultades del proyecto. En agosto de 1936, el gobierno contrató la firma alemana Demag AG para el diseño de los Altos Hornos. Alemania ofrecía créditos favorables como parte de su estrategia comercial en América Latina. Pero en marzo de 1937 comenzaron las dificultades. Las compañías petroleras extranjeras, en conflicto con el gobierno por demandas laborales, iniciaron una campaña de presión económica. Las instituciones financieras internacionales restringieron el crédito. El peso sufrió una devaluación brutal, de 3.60 a 4.85 pesos por dólar en semanas. Las reservas internacionales cayeron de 91 a 58 millones de pesos. El costo de la maquinaria importada se disparó y los créditos esperados no se materializaron. En junio de 1937, el secretario de Hacienda Eduardo Suárez presentó un análisis que indicaba serias dificultades financieras. Cárdenas enfrentaba decisiones imposibles con recursos limitados y la situación petrolera deteriorándose. La expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938 galvanizó a la nación. Miles salieron a las calles, se organizaron colectas populares, pero esa misma semana, el proyecto de Altos Hornos entraba en crisis definitiva. Correspondencia diplomática británica desclasificada muestra que diplomáticos discutían respuestas coordinadas mencionando proyectos industriales mexicanos. La interpretación es debatida.
Algunos historiadores sugieren obstaculización deliberada, otros son más cautelosos. Lo indiscutible es que en abril de 1938, DEMAC AG comunicó retrasos técnicos en las entregas. La correspondencia interna sugiere que la situación era más compleja. Para México esto era devastador. Estados Unidos no vendería la tecnología y la URSS estaba enfocada en sus propios planes. En mayo de 1938, Cárdenas envió al subsecretario Alfonso Francisco Ramírez a Alemania. Sus informes describen reuniones frustrantes con promesas pero sin compromisos concretos. Alemania priorizaba su rearme militar. Para julio de 1938, el proyecto estaba paralizado. Los trabajos preliminares en Monclova continuaban, pero sin maquinaria principal, el avance era limitado. Los trabajadores comenzaron a ser despedidos. La ciudad veía desvanecerse sus expectativas. México tenía los recursos naturales, los ingenieros capacitados. Lo que faltaba era acceso a maquinaria especializada y capital, en un momento de tensión internacional. Mientras tanto, el boicot petrolero forzaba a vender crudo a precios bajísimos. Las finanzas públicas enfrentaban presiones múltiples. En septiembre de 1938, hubo debates intensos en el gabinete. Francisco J. Mújica argumentaba que el proyecto debía continuar como prioridad nacional. Eduardo Suárez presentaba análisis que cuestionaban la viabilidad financiera. Cárdenas optó por una solución intermedia: reducir la escala y posponer la implementación. En octubre de 1938, el gobierno anunció que el proyecto se implementaría por etapas, con una planta de 50.000 toneladas anuales en lugar de 200.000. La construcción comenzaría cuando las condiciones lo permitieran. El ingeniero Marte R. Gómez dejó constancia en su diario de su decepción por una oportunidad perdida. Pero surgió una propuesta alternativa. Aarón Sáenz Garza, empresario exitoso y exdiplomático, había seguido el proyecto desde sus inicios. En noviembre de 1938, se reunió con Cárdenas en Los Pinos. Según sus memorias, propuso una sociedad mixta. El gobierno aportaría terrenos y concesiones, los empresarios capital y conexiones internacionales para adquirir tecnología. La lógica era que empresarios privados podrían negociar más fácilmente con proveedores internacionales. Cárdenas mostró interés pero cautela, solicitando garantías de control estatal mayoritario. En febrero de 1939, Sáenz presentó un plan detallado. Gobierno con 51%, empresarios con 34%, inversionistas extranjeros con 15% sin control estratégico. La propuesta generó reacciones diversas. Algunos la vieron como solución pragmática, pero Vicente Lombardo Toledano, líder obrero y aliado de Cárdenas, se opuso públicamente. Los sindicatos temían que una empresa mixta no respetara conquistas laborales. En abril de 1939, Cárdenas convocó una reunión en Palacio Nacional con Sáenz, Lombardo, el gabinete y representantes sindicales. Los relatos describen una reunión tensa con perspectivas fundamentalmente diferentes. Sáenz argumentaba que sin participación privada, el proyecto no se realizaría. Lombardo respondía que era preferible esperar y mantener control totalmente estatal. Interesantemente, los trabajadores metalúrgicos no eran uniformes. Algunos preferían empleos en empresa mixta que ningún empleo. Cárdenas no tomó decisión inmediata, inclinándose hacia el modelo estatal. Lo que finalmente determinó el destino no fue una decisión económica, sino un evento externo: el inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. La invasión alemana de Polonia transformó el panorama mundial. Las potencias reorientaron sus economías hacia producción de guerra. El acero se volvió altamente estratégico y escaso. Para México, esto fue el obstáculo final insuperable. Cualquier posibilidad de adquirir maquinaria desapareció. En octubre de 1939, el gobierno anunció la suspensión indefinida, citando condiciones internacionales adversas. Sáenz retiró su propuesta. Cárdenas completó su sexenio en 1940 con legado complejo. La expropiación petrolera sería celebrada, pero la industrialización pesada
quedaría pospuesta. Cuando finalmente se construyó Altos Hornos de México en 1944, fue con capacidad de 60.000 toneladas anuales, menos de un tercio de la meta original, usando tecnología estadounidense y dependiendo de asistencia extranjera. No fue hasta los años 1960-1970 que creció significativamente, pero México había perdido décadas cruciales. Sin base siderúrgica robusta, México enfrentó dificultades para desarrollar industrias derivadas. La industrialización de 1950-1970 ocurrió con dependencia estructural de importaciones. Los historiadores debaten las causas. Medina Peña argumenta que los obstáculos eran posiblemente insuperables. Meyer sugiere que con mayor pragmatismo, México podría haber avanzado más. Lo que los documentos demuestran es que hubo correlación temporal entre tensiones diplomáticas por el petróleo y dificultades para el proyecto siderúrgico, aunque la interpretación sobre coordinación deliberada sigue debatiéndose. Hoy, Monclova se industrializó tardíamente y limitadamente. En el Archivo General de la Nación reposan cajas de documentos, planos arquitectónicos con expectativas optimistas, estudios de factibilidad con proyecciones que nunca se materializaron, correspondencia diplomática que documenta las complejidades de la época. La historia del proyecto de Altos Hornos es sobre aspiraciones nacionales, limitaciones de contexto y la complejidad del desarrollo económico en un sistema donde el acceso a tecnología y capital está distribuido desigualmente. Es una historia que México aún procesa y cuyas lecciones permanecen relevantes para cualquier nación que busca desarrollo en condiciones de desventaja inicial.